remontada, goleada, manita y festín por todo lo alto, mazazo encima de la mesa para despejar todas las dudas de los últimos partidos. El Racing termina imponiéndose y pasando y arrasando por encima al Almería 5-1. Vaya auténtico partidazo. Empezamos. Hola y bienvenidos a todos a un nuevo vídeo más para el canal. ¿Qué tal estáis? Espero que estéis muy pero que muy bien. Bienvenidos a todos a un nuevo vídeo. Y como bien estáis viendo tanto en la miniatura como en el título, vamos a analizar lo que sucedió en ese Racing de Santander 5, Unión Deportiva Almería 1, en lo que era el partidazo de la jornada. Era el líder contra el segundo clasificado en los campos de Sport del Sardinero. Y hay que decir una cosa, no me esperaba para nada este resultado. Lo que he disfrutado de este pedazo de partido, para mí, aparte de ser la mayor goleada de la temporada, es, yo creo, seguramente uno de los mejores partidos de la temporada. No sé si realmente decir el mejor, porque ha habido partidos como por ejemplo el de la Unión Deportiva Las Palmas, también le jugamos muy pero que muy bien. Luego también hubo otro par de partidos, no se jugó tan bien lógicamente al ataque, pero luego digamos en el resto de facetas sí que estuvimos muy bien. Por ejemplo, en el partido en Riazor ese 0-1, el Racing en casi todas las facetas del juego estuvo prácticamente impecable. Lo mismo en el partido del Plantío 0-2. Así que ya os digo, esto es un mazazo y un golpe de la liga tremendo, que ahora mismo deja al Racing con esa ventaja momentánea de 4 puntos con respecto a ese Almería y un Deportivo de La Coruña que después de empatar ante el Huesca, pues bueno, no nos ha venido tan mal ese empate, si os soy sincero. Y lógicamente es una jornada súper positiva. Creo que, bueno, no hace falta ni decirlo, ¿no? Que este partido estaba marcado en rojo en el calendario. Pero no solamente están marcados todos los partidos en rojo en el calendario, por lo que llevo diciendo en estos últimos vídeos desde que he vuelto al canal. Ahora mismo lo que le quedan al Racing y a todos los equipos son finales y por lo tanto no va a haber partidos fáciles. Así que, ya os digo, por un lado me esperaba lo peor, porque llegábamos, como bien mencioné en la previa, en una dinámica, la verdad, y en un estado de forma muy pero que muy malo. De hecho, si queréis ir a ver ese vídeo de previa frente a la Almería, podéis ir a verlo aquí en la esquina superior derecha de vuestras pantallas, que ahí estaré dejando el vídeo en estos momentos. Pero bueno, quiero ir también un poquito más allá, porque ha habido actuaciones muy pero que muy destacables en este Racing de Santander, al menos sobre todo en este partido. También una reacción tremenda a ese gol inicial de Embarba, de la Unión Deportiva Almería. Y un partido del Racing, hay que decirlo, muy pero que muy completo. Con el 0-1 me temía lo peor, pero no pensé que el Racing fuese a pasar por encima a la Almería de esta manera, ¿no? Yo creo que también hay que decirlo, en el momento que a un rival le sacan una roja, ya el partido queda totalmente condicionado, sea hacia un lado o hacia otro. Y esa roja que terminan sacando a Dion Lopi, que por cierto, curioso esto, pero le expulsaron también en el partido de ida, le han expulsado también hoy en el partido de vuelta. Lo que os quiero comentar básicamente es que tenemos... No sé si decir realmente que tenemos suerte, en el sentido de que a muchos de los rivales del Racing le sacan tarjetas rojas, pero bueno, también el Racing es uno de los equipos que más faltas recibe en segunda división. Lo podéis ir a consultar, pero claro, si nos ponemos a sacar eso, pues cada roja del Racing de Santander, pues os soy sincero, igual son rojas el 90% de las acciones, pero vamos, eso como que a la gente o le da un poco igual, otra vez 11 contra 10 tal. Mira, para callar bocas a todos, el Racing ha sido superior 11 contra 11 y ha sido superior 10 contra 10. Cuando ha habido 11 contra 11, el Racing ha conseguido remontar el partido, ese gol inicial, y ha pasado al 2-1 con esos goles tanto de Andrés como de Íñigo Vicente. Justo después, acto seguido, viene esa expulsión, un poquito antes del descanso de Dion Lopi, y un buen tramo de la segunda parte. El Racing se mantiene con un 2-1, con el partido totalmente dominado y controlado, pero sin llegar a generar demasiado peligro, o sin llegar a concretar para terminar de matar el partido con ese 3-1. Finalmente lo termina haciendo con un cagadón del portero, las cosas como son. El 3-1 es un auténtico
Regalo me recordó mucho al segundo gol que marcó el Racing contra el Córdoba, ese gol de Íñigo Vicente, precisamente. Me recordó mucho a eso mismo, en el sentido que es un cagadón del portero rival y ya. Pero bueno, esa acción más la roja es donde yo creo que marcó totalmente el partido, porque a raíz ya del 3-1 y el Almería con un futbolista menos ya se vino totalmente abajo. Pero es que hay que decirlo, en un partido en el que también el Racing finalmente se terminó quedando 10 contra 10 porque terminaron expulsando a Mario, ¿vale? En un partido de 10 contra 10 el Racing marcó nada más y nada menos que 3 goles. Uno de estos que os estoy diciendo, el cagadón del portero con un Villalibre que le queda solamente para empujarla adentro de la portería, y 2 goles posteriores, perdonadme, uno de Pello Canales y el otro de Marcos Sangali. Hace ya bastante que Sangali no marcaba, y además en un partido además de este calibre, ¿no? De esta importancia. También un Pello Canales que está firmando una temporada bestial, hay que decirlo, y que ojalá se quedase en el Racing la próxima temporada. Pero bueno, lo dicho, muchas actuaciones destacables, un Racing de Santander superior siempre en igualdad numérica, sea 11 contra 11 y 10 contra 10, cualquiera que haya visto el partido. Ahora bien, yo también me quiero ir a otro tema, antes ya de irnos pues, a lo típico, ¿no? De crónica, ver las estadísticas y luego poner nota a los jugadores del Racing de Santander. Yo quiero irme a otra cosa, que esto, claro, venimos de ese último partido contra el Andorra. Si bien recordáis que el Racing, aparte de ir ganando 0-2, acaba 6-2, estaba ya el partido 6-2, el Racing perdía 6-2 y el árbitro añadió 9 minutos. El Racing iba ganando 5-1 en el minuto 90 y no sé si añadieron 6-7 minutos. José Alberto se quejó mucho en el partido frente a la Andorra de ese tiempo añadido, ¿no? De por qué ya con un 6-2, que el partido está totalmente sentenciado, se te ocurre añadir 9 minutos. Yo sinceramente no... A ver, yo lo entiendo lógicamente de 6-2 que se acabe ya el partido, porque para la mierda que estamos haciendo, cuanto antes se acabe mucho mejor, ¿no? Y es también un poco lo que te dice la lógica. Ahora bien, claro, cuando el equipo que gana 6-2, si eso le beneficia, el entrenador se queda callado, pero luego, si va en tu contra, pues no te callas ni una, ¿no? Con los árbitros pasa exactamente lo mismo. Cuando ha ido alguna vez a favor del Racing, José Alberto ni ha abierto la boca. El otro día en Andorra se quejó por eso, pero su queja es totalmente entendible. Yo también me hubiera quejado. Ahora bien, yo lo que no veo bien, ¿vale? Por parte de la Almería, en este caso de su entrenador, de Rubí, que no es que sea para mí un mal entrenador, ni muchísimo menos, ni que me caiga mal. A lo mejor no es de los entrenadores más tops, y más que nada también su plantilla pues le está haciendo mucho favor, ¿no? También igual un poco como el Racing a José Alberto, ¿no? Igual no es tanto mérito del entrenador, pero sí es también mucho mérito de la plantilla que tenemos y tal, ¿no? Pero hay que decirlo, el Almería, antes de perder 5-1 contra el Racing, ganó por el mismo resultado 5-1 en casa a la Real Sociedad B. Y también añade un minuto, hubo un añadido parecido, de no sé si fueron 4 minutos, 5, 6, una cosa así, que dices, joder, un partido de 5-1 añades 2 minutos y ya está. Eso es lo que yo eché de menos cuando el Racing iba ganando 5-1. Digo, o sea, que acabe ya el partido, porque para la Almería estaba siendo una broma ya bastante pesada, que cuanto más añadas, igual a lo mejor más capacidad tiene el Racing de venirse arriba y de meterte el sexto. Y ya te termina de hundir en la miseria. Ya te ha hundido con el 5-1, pero ya imagínate si encajas un gol más, ¿no? Y más sobre todo Racing y Almería, porque sobre todo lo digo por el baremo de goles en contra que llevaban los dos, porque aun estando los dos en esa zona alta y aun los dos peleando el ascenso, esos dos equipos son, por ejemplo, más goleados que el Depor, son más goleados que el Burgos, son más goleados que el Castellón, son más goleados que la Unión Deportiva Las Palmas, que estos 4 equipos que acabo de mencionar, más goleados que el Málaga también, sin irnos muy lejos en la clasificación. A lo que me refiero es a que, jolín, que vele un poquito este sentido común de, jolín, un partido que ya está sentenciado, añade 2 minutos, como mucho 3, y si quieres pitas antes el final del partido, si quieres, y ya está. Y la gente no va a protestar, ¿no? Entonces, pues bueno, dicho ya todo esto, ahora ya sí que nos vamos a centrar en lo que vamos haciendo cada vídeo, en esa crónica, en las estadísticas del partido, para
que veáis lo importante, no solamente la importancia, sino lo tremendamente justa y lo tremendamente justo que ha sido el resultado para el Racing de Santander. Y por último vamos a poner nota a los jugadores del Racing de Santander. Así que chicos, nos vamos a adentrar al análisis de este partido en más detalle. Gran victoria del líder, el Racing vence a la Unión Deportiva Almería en los campos de Sport, que presentó su séptimo lleno en esta temporada 2025-2026. Partidazo además de la jornada retro, esto también hay que destacarlo, esos viejos marcadores, esas viejas épocas en las que yo me crecí, ¿no? La intro de la liga, por ejemplo. Madre mía, qué nostalgia, chicos, solo de pensarlo. 5-1 se impuso el Racing a la Unión Deportiva Almería. Esta victoria deja a los verdiblancos líderes con 4 puntos, ¿vale? Con 4 puntos de ventaja. Más el gol a verás. También punto importante porque este partido de la ida al Racing gana 2-3. Partido que iba perdiendo el Racing 2-0 en la ida. Lo terminó remontando a raíz de la expulsión de Dion López. Expulsión justa, hay que decirlo. Pero el Racing terminó remontando. Y aquí se estaban jugando no solamente el liderato, sino también el golaveras, entre otras cosas. Y jolín, este 5-1, cuidado, 5-1 más un 3-2, Es un golaveras al final de 8-3 en total del Racing de la Almería. Vaya, bueno, lo he dicho. Una ilusión que persigue ahora mismo a todo el racinguismo. La clave es estar un pasito más cerca. Y la gran novedad, ya os digo, estuvo con Maguet, por ejemplo, en el centro del campo, con Pablo Ramón en la zaga defensiva, que salió junto a Manu Hernando y salió Javi Castro en el lateral derecho. Y luego con la presencia de Simón Eriksson bajo palos. Esto yo creo que es lo que más me sorprendió, pero con una diferencia tremenda. Que en un partido tan importante tuviese las narices José Alberto de decir: nadie es titular indiscutible y por mis narices voy a darle la oportunidad a Simón Eriksson, que también se la merece. Jarro de agua fría para Joaquín Ezquieta, que seguramente se pensaba que era uno de los titulares indiscutibles. Seguramente tiene la moral ahora mismo por los suelos Joaquín Ezquieta, después de no ser titular este partido. Pero por otro lado, pues yo sinceramente, ¿qué queréis que os diga? Lo veo totalmente entendible, si os soy sincero. Así que bueno, nada más comenzar el encuentro. De hecho, a los poquitos minutos, a la salida de un córner, tuvo Maguet un cabezazo al travesaño. Y al final la respuesta del conjunto andaluz fue el primer tanto del partido. Ese tanto inicial de Adri en Barba. Pero gracias a ese empuje de la afición, pues el Racing se recuperó muy rápido. La verdad que reaccionó bastante bien a ese gol tanto inicial de la Almería, el Racing de Santander, hay que decirlo. Pasado el cuarto de hora, el extremo de Dorio volvió a ejecutar un córner. Gustavo Puerta, que tuvo un tiro desde fuera del área, y Andrés Fernández, que tuvo que ya evitar ese primer tiro a puerta al Racing. El Racing tiró muchísimas veces a puerta, lo vamos a ver luego en las estadísticas. Los cántabros estaban merodeando el gol y en el minuto 20 Íñigo Vicente probó con un lanzamiento rosa desde la izquierda, que de nuevo volvió a ser repelido por el guardameta, si no recuerdo mal. Tiro al medio. Aquí empieza la remontada, ¿vale? Pasados los primeros 20 minutos. Los verdiblancos iban por detrás del marcador, pero ya merecían el empate. Y este llegó con un balón espectacular, el pase de Manu Hernando a la espalda de la defensa, que Andrés Martín terminó enviando al fondo de la red tras esquivar a dos defensas de la Almería. Con la zurda puso el empate el de Agua Dulce. El sardinero sonreía y lo volvió a hacer antes de la media hora. Andrés vio ese desmarque de Íñigo Vicente y el vasco sacó latigazo con la derecha al primer palo y que se convertiría en el 2-1. Victoria del Racing merecida al descanso. Y justo antes de irnos al túnel de vestuarios, justo antes de acabar la primera parte, después de la intervención del VAR, López fue expulsado. Una acción que se había saldado con tarjeta amarilla. Por cierto, roja justísima, pero también os quiero decir una cosa al respecto, en relación a las dos expulsiones. Por un lado la de Dion López, por otro lado la de Mario. La de Mario la veo al instante, también la reclamó todo el banquillo de la Almería al instante, ¿vale? Hasta ahí, venga, correcto, y puedes mantenerte firme en tu decisión. Ahora bien, que esa acción que se produjo casi minuto 45, cuando iba a añadir 5 minutos de añadido al final y tal, o 6, ya no me acuerdo. Todo el maldito rato, de verdad, a tiempo parado pasaron 5 minutos para que el árbitro
tuviera que ir al VAR a revisar esa acción de posibles rojas sobre Dion Lopi, que yo lo vi en el campo y dije, madre mía, qué escándalo de roja que no nos ha sacado, y todavía está ahí conversando con los jugadores y demás, y todavía no ha ido a revisarla al VAR. ¿Qué sabéis que está pasando el partido y demás? Luego, lógicamente, todo el añadido, pues obviamente no se jugó, porque hubo una pérdida de tiempo tremenda, ¿no? Ostras, tío, yo de verdad que hay veces que lo de los árbitros no se sostiene. Vale, menos mal que por suerte tuvo un poquito de cordura, tuvo un poquito de lógica y le sacó la roja a Lopi. Pero de verdad, 5 minutos, 5 minutos en el campo para ir a revisar una acción de potencial roja, que en Champions al minuto o a los 30 segundos ya te la están revisando, ya te la están diciendo, vete a revisarla al VAR. Así de incompetentes a veces son tanto los árbitros como los que están acompañando ahí atrás desde el VAR. ¿De verdad? O sea, ¿hasta qué punto hemos llegado para que tengan que suceder este tipo de cosas? O sea, ya hubiese sido el colmo si no le llega a sacar la tarjeta roja de un Lopi, vamos, no me hubieseis visto en este vídeo, si os soy sincero. Pero de verdad, que es que no solamente hay veces que el Racing jugó como la mierda y parece una banda, pero es que otra banda es el árbitro principal y a veces el VAR, ¿vale? Que bueno, en fin, no me quiero seguir calentando más. Seguimos con la crónica. Después del descanso, el segundo acto arrancó con un tiro de Williamsville en el 58 que obligó de nuevo a Andrés Fernández a despejar, y un georgiano que había realizado un derroche físico tremendo fue sustituido por Villalegre en el minuto 71 y Pablo Remón dejó su sitio a Sangali. De esta manera lo que hizo fue Javi Castro pasar a defensa central, a formar pareja junto a Manu Hernando, y Sangali al lateral derecho con este doble cambio. El delantero de Guernica, nada más salir, remató fuera un centro de Íñigo Vicente desde la derecha. A falta de un cuarto de hora se volaron las fuerzas por esa expulsión de la que os hablo, Mario García, por cierto, expulsión clamorosa, más que nada por la altura de la entrada y demás. No le impacta del todo, pero solamente por la altura, os lo voy diciendo desde ya, es tarjeta roja. Ahora bien, José Alberto iba a recomponer líneas, se seguía agitando el cóctel en el banquillo, con la entrada de Suleiman y un error clamoroso del portero de Andrés Fernández lo terminaría aprovechando Villalibre para marcar ese 3-1. Finalmente ese tanto convertido por el Búfalo, pues sí, lógicamente el sardinero en pie, pero lo que menos íbamos a esperarnos es que 3 minutos después llegase un golazo de parte de Pello Canales. Un pase así profundo de Marcos Sangali, un recorte de Pello Canales que es medio gol, y el media punta vizcaíno que finalmente se cocinó es la jugada del yo me lo guiso, yo me lo como. Golazo de Pello Canales, además con pierna zurda, con su pierna a priori mala, pero no sé si es tan mala. Así que finalmente, efectivamente, 4-1, disparo con la zurda, ajustado al poste, imparable, y al final obra de Sangali para terminar una gran jugada colectiva con la pierna derecha. Ese sería el 5-1, además en el minuto 86, 87. Es decir, estamos hablando que antes del agregado en ese tramo del 80 al 90 llegaron ese 4 y ese 5-1 final. Ovación para los dos mediocentros que fueron sustituidos por Íñigo y por Damián. En este caso estamos hablando de Íñigo Vicente y de Andrés Martín, ¿vale? Íñigo Vicente que se fue al minuto 80, creo, una cosa así, y Andrés Martín ya casi en el minuto 90. Así que bueno, poquito más a resaltar en ese tramo final del partido después del 5-1. Pues la verdad, si os soy sincero, no pasó gran cosa. José Alberto en rueda de prensa destacó la capacidad del equipo para rehacerse después de ese tanto inicial. El equipo ha hecho un partido tremendo, hemos minimizado al mejor rival de la categoría, es el mejor encuentro desde que estoy aquí de largo sobre el siguiente. Vamos a disfrutar. Nos vamos a 4 puntos en nuestros perseguidores, no era un partido definitivo, pero sí muy importante para dar un golpe encima de la mesa y volver a ver nuestro Racing. Hacía muchísima falta recuperar esa ilusión. Y la gente se va orgullosa de ver al equipo jugar como lo ha hecho. Es el momento de disfrutar del equipo y creerlo tal y como es, con sus cosas buenas y malas. La afición, una vez más, impresionante. Efectivamente, hubo un lleno más en esta temporada, en esta jornada retro, donde el Racing terminó imponiéndose por 5-1 a la Almería. Ahora vamos a continuar con las estadísticas de este mismo partido.
Y las estadísticas brillan tal que así, ¿vale? Las vais a ver tal que así. 57-43 de posesión, fueras de juego similares, 8 saques de esquina por parte del Racing de Santander. No tuvo ni un solo córner la Unión Deportiva Almería, pero claro, aquí es cuando vienen las cosas, ¿vale? 26 tiros del Racing, 10 del Almería, 3 tiros a puerta de la Almería. De los 16 tiros, 13 de ellos a puerta. Es decir, la mitad de tiros del Racing de Santander en todo el partido a puerta. ¿Cómo no va a acabar este partido, por ejemplo, con un 5-1? Habiendo tirado 13 veces a portería, ¿no? Es decir, mucho peligro generado y demás, una reacción tremenda después de ese tanto inicial de Adrián Barba. 8 paradas, ya os digo, 8 paradas de Andrés Fernández, del portero de la Almería. Solamente 2 intervenciones de Simon Eriksson. Esto también, pues esto es para que veáis al final un poco la superioridad enorme que ha tenido el Racing de Santander en muchas de las estadísticas. En los pases, exactamente lo mismo. En pases completados, además, ha tenido más precisión. Ha sido equipo más disciplinado al final, con 2 faltas más y 2 tarjetas amarillas más. Pero bueno, al final, una roja para cada equipo. Aquí estáis viendo los 5 goles, ese tanto inicial de Adrián Barba con asistencia de Marcos Luna, el tanto del empate de Andrés Martín con asistencia de Manu Hernando, el gol de Íñigo Vicente con la asistencia de Andrés Martín, y todo esto en el tramo final, en ese minuto 79, ese gol de Aser Villalibre con la asistencia de Íñigo Vicente, el gol de Pello Canales con asistencia de Marcos Sangali, y en el 5-1 el gol de Marcos Sangali con asistencia de Pello Canales. Si os fijáis bien, goles y asistencias pues parece que son repetidos y tal, y de hecho efectivamente a Andrés Martín le terminaron al final anulando un gol. Aquí podéis ver varias amarillas, aquí las 2 rojas que os estoy comentando. Esta roja de Onlopi justo antes del descanso, en el minuto 75, en ese tramo inicial se terminaría jugando ese 10 contra 10 después de la expulsión de Mario García. Y aquí podéis estar viendo estos 5 cambios que ejecutaron cada uno de los 2 equipos, ¿no? La entrada de Sangali por Pablo Ramón, luego Aser Villalibre por Gugliasvili, la entrada de Sully por Íñigo Vicente, la entrada de Íñigo Saimaza por Gustavo, y aquí hay que decir que Íñigo Saimaza se metió un poquito casi en banda derecha, en el lateral derecho, para dejar a Marco Sangali, digamos, un poquito más arriba, ¿vale? Si os soy sincero. Y la entrada de Damián por Andrés Martín, básicamente todo esto para seguir refrescando ese centro de campo y aguantar ya ese tramo inicial los últimos minutos, y para también que los menos habituales pues pudieran tener más minutos, ¿no? Igual a lo mejor no lo digo por el caso de Damián, pero sí lo digo, por ejemplo, por el caso de Marcos Sangali, por ejemplo, por el de Villalibre, que últimamente no ha sido titular, por el caso de Sully, de Íñigo Saimaza, etcétera, etcétera, etcétera. Así que, chicos, una vez vistas todas las estadísticas, con lo que vamos a ir ya es a poner nota a los jugadores del Racing de Santander en este Racing 5, Almería 1. Y aquí estamos ya con nuestra queridísima pizarrita táctica, que la verdad yo echaba muchísimo, pero con muchísimo de menos. Aquí hay una errata, ¿vale? Que me acabo de dar cuenta, porque ya os digo que absolutamente nadie se esperaba a Joaquín Ezquieta en portería, pero bueno, hagamos que aquí en lugar de Joaquín Ezquieta es Simon Eriksson, ¿vale? En vez de Joaquín Ezquieta, Simon Eriksson con el dorsal 13, ¿vale? Actuación bastante buena, un notable. He visto a un Simon Eriksson muy seguro bajo palos, eso también le transmite mucha seguridad a la defensa en prácticamente muchas situaciones. Es un partido bastante completo y en el que además, pues, de manera muy sorprendente, con el potencial ofensivo tremendo que ha tenido la Almería, pues Simon Eriksson no se ha visto muy exigido. Apenas un par de intervenciones en todo el partido, y un portero que se ha visto muy fino y muy seguro. Un 8 para Simon Eriksson. Pasamos a la pareja de centrales. Un Pablo Ramón, también muy buen partido, muy buen partido de Pablo Ramón, volviendo a la titularidad. Ya se le subió absolutamente todo pasada la hora de partido y no podía más. Entendemos lógicamente que Pablo Ramón en este partido ni muchísimo menos estaba físicamente al 100%, y aún así es un partido también muy bueno por parte de Pablo Ramón. Si os soy sincero, otro 8 para Pablo Ramón. Lástima que no hubiese aguantado mucho más, pero la verdad que en líneas generales el equipo ha estado muy bien, y esto para mí no es lo mejor. No hemos llegado a lo mejor todavía, ni mucho menos.
Manu Hernando, asistencia en ese tanto del empate que terminaría marcando Andrés Martín, y también, al igual que Pablo Ramón, muy seguro, muy solvente en defensa, muchos despejes, varias intercepciones, muy pero que muy bien Manu Hernando. El portero no fue tan exigido, pero la pareja de centrales sí, estuvo bastante más exigida. Así que sinceramente, partido también de Manu Hernando, también prácticamente impecable, y mira que contra el Andorra hizo un partido tremendamente lamentable en la línea de todo el equipo. Y ya os digo, aquí en este caso, pues bueno, le voy a sumar ese medio puntito a Manu Hernando por esa asistencia. Así que la nota de Manu Hernando va a ser un 8,5. Para mí, Javi Castro, también otro 8. Gran partido de Javi Castro, jugando en dos posiciones diferentes, primero en el lateral derecho y luego pasando al central para dejar esta posición en el lateral derecho a Marco Sangali. Partido, la verdad, bastante completo de Javi Castro. Tampoco ha tenido tanta presencia llegando a esta línea de fondo, se entiende, no es un lateral derecho puro, ni muchísimo menos. Sí quedó más profundidad y más amplitud, por ejemplo, Mario García, pero para mí esta es la cruz del día de hoy. Esta roja que le sacaron a Mario García en un error, hay que decirlo, infantil. Y si os soy sincero, aún así, el partido de Mario García, pues bueno, no ha sido para mí de lo mejorcito. Mario García, para mí, yo creo que es el que más ha desentonado de todos en el día de hoy. Además, sumando a ese error, pues todavía gana más para que sea el peor jugador de este partido. Pero bueno, ya era poco a poco Mario García aprendiendo de sus errores. Aún así, Mario García, y os voy a ser sincero, la nota de Mario se queda en un 6,5, porque su primera parte tampoco fue tan mala, pero sí que es cierto que ese error, esa roja, le penalizó muchísimo. Llegamos seguramente para lo que... Bueno, es que aquí va a ser una auténtica locura decidir el MVP de ese partido, si os soy sinceros, señoras y señores, porque qué pedazo de labor hemos tenido en el centro del campo. De verdad os lo digo, creo que la clave por la que el Racing ha terminado pasando por encima de la Unión Deportiva Almería ha sido por el centro del campo. De verdad, qué pedazo de labor, cómo hemos pasado por encima de la Almería, qué robustez, qué implicación, qué solidez y qué todo de ese tribote en el centro del campo. ¿Quién nos lo iba a decir? Gustavo Puerta, de verdad, partido espectacular de todo ese tribote en el centro del campo. Gustavo Puerta, un 8,5. Maguet, yo no sé qué te dieron para. Yo no sé si fue para desayunar, para comer, para merendar, para cenar justo antes del partido. No sé qué es lo que fue, pero hiciste auténtico capullo, hiciste un auténtico partidazo, de verdad. O sea, ojalá te hubiesen sustituido para que te. Para que te hubiesen dado una ovación de verdad tremenda. Omnipresente por todos lados el centro del campo, de verdad. O sea, una pelea, una lucha y un sacrificio de estos tres del centro del campo que yo la verdad pocas veces he visto, de verdad, una labor tremenda. Gustavo Puerta en 8,5, Maguet un 9. El partido de Pello Canales es de sobresaliente, además con un gol y una asistencia. Partido de Pello Canales para mí también un 9, si os soy sincero, pero es que para mí incluso algo más omnipresente Maguet, pero el partido de Pello Canales, de verdad, en ese doble pivote, súper completo. Maguet jugó un poquito más adelantado, con libertad de movimientos, ayudando aquí a hacer coberturas en cualquiera de las bandas si hacía falta. Estuvo por todos lados Maguet, de verdad. Parecía hoy Maguet, no sé qué centrocampista parecía, no sé si era un Zidane 2.0 o algo así, no sé si nos lo han cambiado o algo, espero que no. Y pasamos a la trifecta, ¿vale? En la delantera, porque es cierto que Gulashvili se marchó sin el gol. El partido de Gulashvili me gustó porque fue un derroche físico tremendo, como bien dijimos en la crónica. Es un partido de un 7,5 para Georgi Gulashvili. La verdad es un partido muy pero que muy bueno. Ahora bien, después de todo esto, Íñigo Vicente y Andrés Martín, hoy los dos se merecen una pedazo de nota. El partido de los dos es de un 9. La verdad, una vez más volvemos a tener, una dupla que bien podría ser los hermanos Zipizape, si os soy sincero. Hechos el uno para el otro, los baluartes de este Racing de Santander, una vez más, tanto Íñigo Vicente como Andrés Martín volvieron a ser decisivos y lo volvieron a hacer en un partido
muy pero que muy grande, que como dijo José Alberto, no era definitivo, ni muchísimo menos, porque todavía quedan varias jornadas por delante, pero que sí que te da una moral esta victoria y una confianza tremenda de aquí a lo que queda de liga, ¿no? Un 9 para ambos, la nota de goles ya la he puesto, y nos quedaría por calificar a los 5 cambios. Por un lado, Villalibre, que se marchó con su golito en su cuenta particular. Un Sangali que se marchó con gol de asistencia. Un Sulimán, Damián y Íñigo. Para mí, la verdad, partido de 6,5 para Sulimán, para Damián y para Íñigo Semaza. Sí, presencia, bastante rotación y demás, pero bueno, poquito más. La verdad que los cambios, estos 3 cambios en concreto, tampoco tuvieron mucho efecto. Ahora bien, Villalibre, los balones que le llegaron y demás trató de conseguir su golito. Al final lo terminó consiguiendo después de esa cantada del portero tremenda. Y cómo entró de enchufado Sangali al partido en ese tramo, sustituyendo a Pablo Ramón, con un Manu Hernando y Javi Castro una vez más imperiales después de la salida de Pablo Ramón, y con un Marcos Sangali que de nuevo estuvo muy fino, de verdad, estuvo espectacular esa última media hora, un poquito más que jugó Marcos Sangali. A Villalibre le doy un 7 y a Sangali le doy un 8, la verdad. El tramo o sea, los minutos que ha tenido Sangali los ha aprovechado a tope, los ha aprovechado al máximo, sin ningún tipo de dudas. Y yo la verdad es que, ¿qué queréis que os diga? Es muy pero que muy difícil en el día de hoy elegir a los MVPs o siquiera ya, si me apuras, a los 3 mejores jugadores del partido, porque el centro del campo ha hecho una labor descomunal. Íñigo Vicente, Andrés Martín una vez más han sido decisivos. Yo creo que por lo que ha implicado este partido, para mí, esto es también un poquito mi manera de ver un poquito las cosas y de ver cómo estaba últimamente el Racing. Para mí, imprescindible haber visto a Íñigo Vicente y Andrés Martín siendo decisivos en un partido tan importante. Es por eso por lo que para mí quedan empates en el MVP del partido Íñigo Vicente y Andrés. Y creo que mi tercer MVP, de verdad, lo digo, es Maguette Gueye. No por... más que nada, no solamente es el partidazo que se ha hecho, sino porque además todavía había bastantes, pero que bastantes dudas con él. Y de verdad que sin duda se ha marcado un auténtico partidazo. Así que chicos, estas han sido mis notas de este Racing de Santander 5, Unión Deportiva Almería 1. Una vez dicho todo esto, os voy a dejar con las mejores imágenes que nos ha dejado este partido en esta jornada retro entre el Racing de Santander y el Almería. You make me feel like I'm drunk on stars and we're dancing out in space, Celestia. We were made to be nothing more than this, finding Así que hasta aquí este vídeo de análisis entre el Racing de Santander y la Unión Deportiva de Almería. De verdad espero un montón que os haya gustado. Si es así, ya sabéis lo que tenéis que hacer: suscribiros, reventar el botón de like para que activéis todas las notificaciones, para que no os perdáis ni una sola novedad acerca del canal. Tenéis también por aquí abajo mis redes sociales para que vayáis a seguirme. Y una vez dicho todo esto, a ver qué tal se nos da la cosa la semana que viene, porque no tenemos mucho tiempo de descanso. El viernes de la semana, el viernes de esta misma semana, jugamos en San Sebastián contra la Real Sociedad B en el estadio de Anoeta. Así que ya os digo, es un partido trampa, entre comillas, pero es un partido que la verdad, después de esta victoria, la verdad, yo confío a tope en que creo que podamos volver a ganar y volvamos a recuperar esa buena dinámica que bien nos hace falta. Por ahora la ilusión está recuperada, solo hace falta que se mantenga. Así que chicos, muchas gracias a todos por haber estado ahí un día más apoyando el canal y viendo este vídeo, y nos vemos en el siguiente.
Hasta la próxima.